¿Qué ocurre cuando la realidad duele tanto que solo la fantasía puede salvarnos? El velero de cristal no es solo un cuento tierno. Es un refugio. Una travesía por la mente de un niño herido que transforma el dolor en sueños, y la tristeza en belleza. Hoy navegaremos por las aguas frágiles y brillantes de esta historia. Y descubriremos por qué Vasconcelos sigue tocando el alma de tantos lectores. José Mauro de Vasconcelos no escribe sobre niños comunes. Escribe sobre niños que sienten demasiado. En Mi planta de naranja Lima conocimos a CC. Aquí, el protagonista también carga con un mundo roto. Pero lo reconstruye con lo único que tiene, su imaginación. Porque hay dolores que solo se pueden navegar si uno crea su propio velero. El encuentro con el maestro. En una calle cualquiera de una ciudad sin nombre, marcada por el bullicio cotidiano y los pasos veloces de quienes parecían tener prisa por todo, el narrador, un joven observador, curioso y sensible, descubre un rincón que parecía detenido en el tiempo. Se trataba de un pequeño taller, casi oculto, donde algo en la ventana detenía su andar cada vez que pasaba, un velero. No uno cualquiera, sino uno hecho con una delicadeza que rozaba lo irreal. Un velero de cristal. Impulsado por una mezcla de fascinación y timidez, el muchacho se acerca día tras día, contemplando desde fuera. Y es en esa constancia muda donde nace el primer lazo. El dueño de la tienda, un hombre mayor, solitario y de rostro curtido, lo observa sin palabras durante semanas, hasta que un día, como quien abre la puerta a otra dimensión, lo invita a pasar. Así inicia la relación entre el joven narrador y aquel hombre al que pronto llamará, simplemente, el maestro. No por algún título oficial, sino por la forma en que sus manos y su voz enseñaban sin imponer, y hablaban sin soberbia. El maestro, como si hubiera esperado toda la vida por alguien que valorara sus barcos como él, le muestra su mundo hecho de miniaturas náuticas, maquetas talladas con amor, precisión y paciencia. Cada barco tiene alma, le dice el maestro en una de sus primeras conversaciones, mientras le enseña la estructura de una carabela diminuta. Y si no la tiene, es porque el que lo hizo no supo soñar. Esa afirmación, que podría parecer fantasiosa, se transforma en una clave para comprender todo lo que vendrá después. El joven queda hechizado no solo por la belleza de los veleros, sino por la figura misma del maestro. Un hombre que no parece encajar en el mundo moderno, que vive anclado a la artesanía, al silencio, al tiempo lento y a la contemplación. Un contraste poderoso con la prisa que domina las calles y la vida allá afuera. Durante su primera visita, el narrador explora el taller con una mezcla de respeto y asombro. Observa que cada rincón guarda una historia, cada vela, cada ancla, cada timón en miniatura ha sido colocado con una precisión casi sagrada. Aquí no se construyen barcos, se construyen sueños, susurra el maestro, mientras limpia con una pluma un mástil frágil. El ambiente que rodea el taller es cálido, casi como un refugio. En sus paredes cuelgan mapas antiguos, relojes de arena, instrumentos náuticos que ya nadie usa, pero que él conserva como reliquias. Cada objeto parece tener una voz propia, un pasado detenido en la quietud del polvo. Y así, sin que nadie lo diga en voz alta, se va tejiendo un vínculo. El joven, huérfano de sentido en el mundo exterior, empieza a encontrar en ese espacio una brújula. El maestro, que parecía resignado a envejecer solo entre maquetas, vuelve a hablar con entusiasmo. No hay contrato, ni promesas, ni nombres completos. Solo una compañía mutua que se alimenta de miradas, de historias, y sobre todo, del silencio compartido. Este primer encuentro no es solo el comienzo de una amistad. Es, también, el choque de dos generaciones, de dos ritmos de vida, uno que se arrastra en la modernidad, y otro que se resiste a abandonar el arte de lo hecho a mano, del detalle, de lo que no busca lucro sino belleza. En cierto modo, el maestro representa esa figura casi extinta del sabio silencioso, que enseña sin proponérselo, y cuya existencia misma es una lección. Resulta difícil no hacer aquí una pausa reflexiva. En un mundo donde todo se mide en resultados, rapidez y eficiencia, el maestro aparece como una protesta viva contra esa corriente. Es como si el autor nos recordara que aún hay valor en lo inútil, en lo bello, en lo que no sirve para ganar dinero, pero sí para alimentar el alma. La escena termina con el joven saliendo del taller, pero ya no como un visitante ocasional. Algo ha cambiado. En su interior, siente que ha encontrado algo más que una tienda de barcos. Ha encontrado un puerto. Y mientras camina por la acera, con una sonrisa contenida y los ojos aún encendidos por lo que ha visto, resuena una frase del maestro que lo acompañará mucho más allá de ese primer día. Para hacer un buen velero, hay que saber escuchar el mar, aunque no lo tengas enfrente. Aquel día, el narrador ya no contemplaba el escaparate desde fuera.
Por fin, había cruzado el umbral del misterioso taller. Lo hizo con la reverencia de quien entra en una iglesia, o quizá en un santuario secreto. Y lo que encontró dentro superaba toda imaginación, un espacio detenido en el tiempo, donde el aire parecía cargado de sal marina, madera pulida y silencios pacientes. El taller no era grande, pero estaba tan lleno de detalles que daba la sensación de ser inmenso. Cada rincón contenía piezas que parecían contar su propia historia, herramientas antiguas, astillas cuidadosamente ordenadas, brújulas oxidadas que aún parecían señalar el norte. El joven sintió que acababa de entrar en un universo paralelo, donde no existía la prisa ni el ruido de la ciudad. Solo el arte. Lo que más capturaba la atención era la colección de veleros. Decenas de ellos, de distintos tamaños, formas y colores, descansaban en repisas de madera o colgaban del techo como si flotaran. Pero había uno que destacaba por sobre todos, el velero de cristal. No era una pieza común. Estaba construido con tal delicadeza que daba miedo mirarlo muy de cerca, como si cualquier exhalación pudiera hacerlo trizas. Parece hecho de agua sólida, pensó el muchacho. Fue entonces cuando el maestro, que lo había recibido con una leve inclinación de cabeza y una mirada brillante, rompió el silencio con una voz grave y pausada. Este es mi favorito. No navega por el mar, sino por el alma. Y en esa frase se contenía todo el espíritu del lugar. Porque el taller no era solo un espacio de trabajo, era un espacio de vida. Cada barco, cada cuerda minúscula, cada vela remendada a mano, era una expresión íntima de amor y memoria. A medida que el maestro le mostraba los modelos, iba señalando pequeños detalles que solo un ojo entrenado podía notar. Le explicó la diferencia entre una carabela y un bergantín, entre una goleta y una fragata. Pero más allá de la técnica, lo que más impresionaba era el cuidado. La devoción. Construir barcos, decía, es como escribir poesía. Si no sientes, no flota. El joven no decía mucho. Escuchaba, miraba, absorbía. Sentía que cada palabra del maestro le dejaba algo nuevo. Que aquel lugar, lleno de polvo dorado por la luz del sol que entraba por los ventanales, era una especie de refugio donde el tiempo se doblaba como las velas al viento. Uno de los barcos llamó especialmente su atención. Tenía un casco azul oscuro, casi negro, con detalles en plata. El maestro notó su mirada fija y comentó, ese lo hice en memoria de un amigo que partió. Tardé 3 años en terminarlo. Cada vez que lo tocaba, dolía. Y entonces, por un momento, el silencio se volvió más pesado, como si los barcos guardaran también las penas del hombre que los creaba. Aquel velero de cristal, que parecía flotar en el centro del taller, era más que una obra de arte. Era símbolo de lo frágil y lo eterno, de lo inalcanzable y lo posible. Como si resumiera en su transparencia el alma del maestro mismo, resistente, brillante, pero al mismo tiempo, vulnerable. El narrador, aún sin comprender del todo lo que sentía, supo que aquel lugar cambiaría su vida. Y aunque no lo dijo en voz alta, algo dentro de él susurró, quiero aprender a hacer esto. No solo a construir veleros, sino a dar sentido a lo pequeño, a lo olvidado, a lo que la gente ya no mira. En ese instante, el taller dejó de ser una tienda de maquetas. Se convirtió en un faro. Y el maestro, en el capitán que, sin saberlo aún, lo guiaría a través de un mar invisible. La pasión por los barcos. A medida que los días avanzaban y la relación entre el joven y el maestro comenzaba a tejerse con el hilo invisible de la curiosidad mutua, el taller de modelismo fue revelando no solo sus secretos técnicos, sino también el alma profunda de su dueño. Y fue allí, en medio del aroma de la madera recién cortada y el susurro de las miniaturas que parecían tener vida propia, donde emergió la verdadera historia detrás de cada barco. La pasión desbordada del maestro por el mar y su legado. El maestro hablaba de los veleros con una intensidad que no era común. No solo los nombraba, los recordaba. Cada uno de estos barcos tiene alma y memoria, dijo en voz baja mientras pasaba su mano, con delicadeza casi paternal, por el casco de una fragata de 3 mástiles. Y en esa afirmación se comprendía que para él, los modelos no eran juguetes ni adornos, eran testigos de batallas, de viajes, de descubrimientos, de sueños humanos convertidos en madera, vela y viento. Relataba, casi como quien reza, las hazañas de grandes embarcaciones y sus capitanes. No importaba si eran reales o míticos, todos vivían en su taller. El joven escuchaba con atención cómo mencionaba nombres de navíos con la misma emoción con que otros mencionan a sus hijos. Hablaba del Cathy Sark, del Endeavour, del Victory, pero siempre los adaptaba al cariño de su idioma y su memoria. En su voz, no eran solo barcos históricos, eran entidades vivas que lo habían acompañado desde que era un niño.
desde pequeño me perseguían los barcos. Me llamaban desde los libros, desde las películas, desde mis propios sueños, confesó. Y es que su amor por el mar no venía del mar mismo, porque el maestro nunca había sido marinero ni había vivido en la costa, sino de lo que representaban los veleros: libertad, aventura, destino. Cada modelo que construía era una especie de plegaria en madera, un intento de estar más cerca de esa vastedad que nunca pudo habitar físicamente, pero que conocía con la precisión de un cartógrafo del alma. En sus palabras, el mar no era un lugar, era un llamado. Mientras mostraba sus barcos, iba desnudando también sus recuerdos. Contó que su primer velero lo construyó a los 12 años, con restos de una caja de frutas y trozos de hilo de pescar. No flotaba bien, pero navegó, dijo entre risas, y en esa frase se sentía la ternura de un viejo que aún conserva intacto al niño que fue. Ese primer barco, por más rudimentario que hubiera sido, encendió en él una devoción que jamás se apagaría. En algún momento, mientras señalaba las delicadas velas de un bergantín portugués, el maestro comentó con voz firme: un barco es como la vida, necesita rumbo, equilibrio y viento. Y a veces, también tormentas. Aquella reflexión no era un simple comentario, sino una síntesis de su filosofía. Porque para él, construir barcos no era una afición, era una manera de entender el mundo. El joven, que hasta entonces solo había admirado los modelos por su estética, empezó a comprender que cada detalle, cada soga en miniatura, cada tablón pulido a mano, cada ancla pintada con paciencia infinita, escondía una historia, un homenaje, una parte de su creador. Así, el taller se transformó en una especie de museo íntimo donde los objetos no se exponían para el público, sino que se compartían como secretos entre almas afines. La pasión del maestro no era ruidosa. No era la de quien grita su amor por encima de todo. Era la pasión silenciosa y constante del que ha dedicado su vida entera a una sola cosa, y lo ha hecho con devoción. Como quien riega una planta todos los días sabiendo que no florecerá de inmediato, pero confiando en que el milagro llegará. Y en esa confianza, en esa entrega, había belleza. Porque más allá de la perfección técnica de los modelos, lo que verdaderamente impresionaba era el espíritu con que estaban hechos. Era como si cada barco llevara impresa, en el casco o en las velas, una frase invisible: aquí habita un sueño. En muchos sentidos, la pasión del maestro recordaba a esos artistas que, como Van Gogh, trabajaron para la belleza y no para la fama. Que buscaron en el arte no un medio de vida, sino un modo de sobrevivir espiritualmente. Esa forma de amar lo que uno hace, aunque el mundo no lo entienda, tiene algo profundamente humano y, a la vez, extraordinario. Así, el joven empezó a ver a su mentor con otros ojos. Ya no era solo un viejo artesano. Era un custodio de memorias, un tejedor de océanos en tierra firme. Un hombre que había encontrado en los veleros de cristal su manera de permanecer, de desafiar el tiempo, y de navegar, aunque fuera en silencio, por los mares infinitos de la existencia. Con el paso de los días, la relación entre el joven y el maestro fue madurando de una manera silenciosa pero firme, como el viento que empuja con suavidad la vela de un barco hasta hacerlo avanzar. El muchacho, que al principio solo miraba con fascinación y respeto cada rincón del taller, empezó a absorber no solo los gestos y palabras del viejo artesano, sino también esa otra enseñanza invisible que se transmite más con el alma que con la boca. El maestro hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si temiera desperdiciar incluso una sílaba. Aquel silencio, lejos de incomodar, se volvía una atmósfera cargada de significado. Y cuando por fin se decidía a explicar algo, lo hacía sin grandilocuencias, sin imponer. Enseñaba como se enseña el arte antiguo de vivir, mostrando, permitiendo al otro descubrir. Una de las primeras lecciones fue la paciencia. Frente al joven, el maestro lijaba una diminuta pieza de madera durante horas sin inmutarse. Un barco no se construye con prisa, le dijo una vez, sin levantar la vista. Si te apuras, se hunde. Y en esa frase sencilla había una verdad más amplia, que iba más allá del taller. En la vida, apresurarse puede significar naufragar. El joven aprendía mirando, sobre todo. Observaba cómo el maestro se detenía a examinar cada junta, cómo medía cada centímetro, cómo probaba el equilibrio del casco sin necesidad de reglas complicadas. Los barcos tienen que nacer derechos desde el alma, comentó en una ocasión, y aunque al principio el chico no entendió del todo, con el tiempo fue comprendiendo que hablaba de integridad, de armonía entre lo que se ve y lo que no se ve. Además de paciencia, el maestro enseñó respeto. No solo respeto por el trabajo, sino por la historia detrás de cada modelo. No puedes construir un barco sin conocer su viaje, le explicó. Y entonces lo llevaba a leer sobre la travesía de aquella embarcación, los mares que había cruzado, las tormentas que había vencido.
Así, cada maqueta se transformaba en una reconstrucción no solo física, sino también emocional y espiritual. Otra enseñanza que marcó profundamente al joven fue la humildad. El maestro no se vanagloriaba de su talento ni de los cientos de modelos que había construido. Al contrario, parecía seguir aprendiendo de cada uno. Ningún barco sale perfecto, ni siquiera el último, murmuró un día mientras ajustaba una cuerda que había quedado apenas torcida. Esa humildad le enseñó al chico que el verdadero sabio es aquel que nunca se da por terminado. En más de una ocasión, el maestro lo sorprendía con frases que quedaban resonando durante días. La madera habla, si sabes escucharla, le dijo mientras acariciaba una plancha de cedro. Y aunque sonaba casi poético, había una realidad práctica en ello, era necesario conocer la textura, la dirección de la veta, la resistencia del material. Pero también era una metáfora, todo en la vida habla, incluso el silencio, si uno sabe mirar con atención. De esta forma, el maestro se convertía en algo más que un guía para construir barcos. Se volvía, sin pretenderlo, un maestro de vida. Enseñaba con gestos pequeños, como dejar que el joven cometa errores y luego corregirlos con naturalidad. No te apures en entender todo de una vez. Lo bueno se revela de a poco, como los amaneceres, le dijo una mañana, mientras el sol entraba tímidamente por la ventana del taller. El chico comenzó a transformar su forma de ver el mundo gracias a estas lecciones. Ya no era solo un ayudante, sino un discípulo en el sentido más profundo de la palabra. Aprendía del maestro no solo técnicas, sino valores, constancia, sensibilidad, atención al detalle, sentido del tiempo. Todo ello, sin libros ni discursos, sino a través del ejemplo silencioso, casi sagrado, de quien ha dedicado su vida a una sola pasión. Cada día en el taller era una invitación a mirar más allá de lo evidente. A entender que lo visible, las velas, los mástiles, el casco reluciente, era solo la piel del barco. Lo que realmente importaba era lo que no se veía, la intención con que fue hecho, el amor puesto en cada unión, la historia que llevaba encima. Y en eso, el maestro era un verdadero arquitecto del alma. Y quizás lo más hermoso de todo fue que nunca lo dijo en voz alta. Nunca se presentó como mentor, nunca pidió reconocimiento. Simplemente vivía con tal coherencia que su ejemplo educaba por sí solo. En un mundo donde muchos enseñan hablando demasiado, él enseñaba desde el hacer, desde el silencio, desde la paciencia, desde la belleza simple de una maqueta construida con pasión. Así, el joven comprendió que el taller no era solo un espacio para construir veleros, sino un santuario de sabiduría. Y que el maestro no era solo un artesano, era un navegante del espíritu, que sin moverse de su banco de trabajo, había aprendido a cruzar los mares más profundos del alma humana. Lecciones de vida. Había momentos en que el taller dejaba de ser un lugar físico y se convertía en una especie de burbuja fuera del tiempo. Era como si allí adentro todo el ruido del mundo se apagara, y solo quedaran el crujido de la madera, el leve silbido del cepillo, y, de vez en cuando, la voz serena del maestro. En esa atmósfera suspendida, se tejían no solo embarcaciones, sino también pensamientos, reflexiones, y sobre todo, lecciones de vida. En uno de esos días tranquilos, mientras el sol se colaba por las rendijas y los trozos de acerrín flotaban en el aire como polvo dorado, el maestro se detuvo junto al joven. Sin dejar de mirar una pequeña pieza que trabajaba con esmero, soltó una de sus frases breves pero densas. Lo que se hace con prisa, se olvida con prisa. Pero lo que nace con tiempo, vive para siempre. Y fue como si en esa línea resumiera todo el sentido de su oficio, y de la existencia misma. El muchacho lo escuchó en silencio, sintiendo que, más que una advertencia técnica, era una enseñanza profunda sobre cómo debía enfrentarse al mundo. El tema del tiempo apareció muchas veces en sus conversaciones. El maestro lo concebía no como un enemigo que apremia, sino como un aliado que pule. Decía que el tiempo era como el mar, a veces calmo, a veces furioso, pero siempre necesario para moldear lo verdadero. Los buenos barcos, le explicaba, no se construyen en días. Como la gente buena, necesitan estaciones enteras. Una tarde, mientras ambos lijaban en paralelo dos partes diferentes del mismo velero, el maestro se permitió hablar sobre el arte. No el arte grandioso de los museos, sino el que se esconde en los gestos cotidianos, en la belleza simple. Esto que hacemos es arte porque lleva alma, dijo, mientras señalaba la delicada curva del casco de madera. Un arte sin pretensiones, pero con verdad. Y en ese instante, el joven entendió que no hacía falta un escenario ni una galería para que algo fuera bello. Bastaba con que estuviera hecho con entrega. También hablaron de la paciencia, pero no como una virtud pasiva, sino como un ejercicio activo de atención. El maestro sostenía que la impaciencia era una forma de arrogancia,
un modo de decirle al mundo, quiero que las cosas sean a mi modo y ahora. Por eso, cada vez que el chico se frustraba por una parte que no encajaba o una pintura mal aplicada, el viejo lo miraba con calma y le decía: déjalo respirar. A veces la madera necesita pensar. Esa personificación poética del material tenía un trasfondo filosófico. Era una invitación a respetar el ritmo natural de las cosas. Y no faltaban las conversaciones sobre la belleza. Pero el maestro tenía una idea muy distinta a la que muestran las revistas o los escaparates. Para él, la belleza era lo que no cansaba. Lo que, aunque lo vieras 1000 veces, siempre te hacía detenerte. Un día, al terminar un modelo especialmente hermoso, el joven le preguntó cómo sabía que algo era bello. El maestro respondió: cuando algo es bello, no se necesita decirlo. El silencio lo rodea. Y esa respuesta quedó flotando en la mente del muchacho por mucho tiempo. Porque era verdad, algunas cosas no necesitan explicación, solo contemplación. Lo más admirable de estas enseñanzas era la forma en que surgían. No había clases, ni sermones. Eran como pequeñas semillas que el maestro lanzaba sin avisar, y que germinaban cuando el corazón estaba listo. El joven, sin darse cuenta, se iba transformando. No solo como constructor de barcos, sino como persona. Empezaba a mirar el mundo con otros ojos. Veía belleza donde antes solo había rutina. Sentía la madera como si tuviera vida. Escuchaba los silencios con atención. En cierta ocasión, mientras compartían un mate tibio, el maestro dejó escapar una frase que lo resumía todo. Uno no hace barcos. Uno hace sueños que flotan. Y al oírlo, el chico sintió un nudo en la garganta. Porque de algún modo, entendió que lo que estaban construyendo juntos no era solo un velero de cristal, sino una forma distinta de habitar el mundo. Una forma más lenta, más honesta, más sensible. Y es que, en este rincón apartado del ruido moderno, el maestro transmitía algo que se estaba perdiendo, la capacidad de esperar, de apreciar lo pequeño, de poner el alma en cada cosa. Esa sabiduría antigua que no se enseña en las escuelas, pero que marca una vida entera. Así terminaba cada día, sin grandes gestos, pero lleno de sentido. Y mientras el sol se iba ocultando tras los tejados, el joven sabía, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que estaba recibiendo un tesoro. Un tesoro hecho de palabras suaves, manos firmes y veleros que, aunque pequeños, llevaban dentro el viento de los grandes viajes. Había días en los que el maestro no hablaba mucho. Sus gestos seguían siendo firmes, sus manos precisas, pero su mirada parecía perderse más allá del horizonte, como si se hundiera en recuerdos que no necesitaban palabras. Y aunque el joven aprendía cada día del arte de construir embarcaciones, también empezaba a aprender a leer esos silencios. Sabía que, cuando el maestro se encerraba en sí mismo, algo importante se estaba cocinando en el fondo de su alma. Una tarde tibia, mientras el olor a barniz se mezclaba con el de la madera recién cortada, el maestro rompió ese silencio denso y comenzó a hablar, no como el artesano paciente que enseñaba técnicas, sino como un hombre que, por fin, se animaba a contar su propia historia. No lo hizo de golpe. Fue soltando sus palabras como se sueltan nudos en una cuerda, con lentitud, con cuidado, y con un dejo de dolor que se filtraba entre las frases. Contó, por ejemplo, cómo de joven había tenido que elegir entre su libertad y su familia. A veces uno no huye porque quiere, sino porque quedarse duele más, dijo, mirando el suelo, como si las tablas del taller pudieran entenderlo mejor que nadie. Aquella frase quedó flotando entre los dos, como un barco varado en medio del aire. Era evidente que el maestro había amado, y que había perdido. Habló de una mujer con voz suave y risa clara, de momentos compartidos en alguna costa lejana, de planes que no llegaron a cumplirse. Hay personas que uno no olvida, aunque se pase la vida tratando, confesó con una mezcla de ternura y resignación. El joven, aunque no lo dijo, sintió un apretón en el pecho. Porque en esas palabras había una verdad desnuda: el tiempo no borra todo, solo enseña a cargarlo de otra manera. También habló de su decisión de retirarse del mundo, de vivir entre maderas y clavos, lejos del bullicio de las ciudades y de las complicaciones de la vida moderna. Aquí estoy solo, sí. Pero es una soledad que elegí, no una que me impusieron, explicó. Y esa distinción era importante. Porque hay soledades que duelen, y otras que curan. En su caso, parecía haber encontrado en el aislamiento un refugio donde poder pensar, crear y recordar sin que nadie lo interrumpiera. Sin embargo, en medio de ese discurso íntimo, se colaban momentos de una tristeza más profunda, como cuando, de pronto, exclamó: lo peor no es estar solo. Lo peor es saber que ya nadie espera tu regreso. Aquella confesión,
tan cruda y honesta, hizo que el joven lo mirara con otros ojos. Comprendió que el maestro no era simplemente un hombre sabio y paciente, sino alguien que había sido herido, alguien que había sobrevivido a sus propias tormentas interiores. Y, de alguna manera, eso lo hacía aún más valioso. A medida que hablaba, su voz se volvía más suave, como si los recuerdos lo fueran desgastando. Pero no había rencor en su tono. Solo aceptación. Una aceptación serena, la de quien ha hecho las paces con su pasado. Y eso, en un mundo tan marcado por la prisa y el olvido, era una enseñanza poderosa. En ese momento, el joven entendió que las lecciones más profundas no venían del cepillo o la lija, sino de ese relato silencioso que el maestro iba construyendo con pausas, con miradas al vacío, y con frases que tenían más peso que un mástil entero. Una de las reflexiones finales de aquella conversación fue, quizás, la más reveladora. Lo único que lamento es no haber dicho te quiero cuando aún tenía tiempo. Y al pronunciar esas palabras, no lo hizo como quien se arrepiente, sino como quien ha comprendido que la vida se mide, en realidad, por lo que uno alcanza a decir y a sentir, no por lo que acumula. El joven no respondió. No hacía falta. Solo se quedó en silencio, acompañando al maestro con respeto. Porque sabía que ese instante no era solo una conversación, sino un acto de confianza. Un legado invisible que se entregaba no con fórmulas, sino con verdad. Y así, en medio de ese taller lleno de astillas y sueños flotantes, quedó sembrada una enseñanza más, que la soledad, cuando se abraza con dignidad, puede transformarse en sabiduría. Y que el pasado, por más que pese, puede convertirse en puente para los que vienen detrás, si uno se atreve a compartirlo. El velero de cristal. La construcción del velero de cristal comenzó con una solemnidad casi sagrada dentro del taller, donde el maestro y el joven se preparaban para enfrentar la obra más delicada y significativa que jamás habían emprendido. Cada pieza de madera parecía tener su propia alma, y ambos sabían que aquella embarcación no sería una simple nave, sino una extensión de sus manos y sueños. El maestro, con su voz pausada y llena de respeto, le explicó que el secreto estaba en la paciencia. El velero no se hace rápido, porque el alma del velero está en cada detalle, le dijo mientras sus dedos recorrían con cuidado la superficie de una tabla. Esa paciencia, aquella espera silenciosa, parecía ser el primer ingrediente de la belleza que buscaban. Desde el principio, se eligió con mimo la madera más fina, una que, aunque frágil a primera vista, prometía resistencia y elegancia. Cortar la madera para que encajara sin una sola imperfección era un arte que el maestro dominaba con un temple impresionante. Cada corte debe ser una caricia, no un golpe, recordó con firmeza, mientras el joven aprendía a escuchar la madera, a entender sus susurros y grietas ocultas. Mientras avanzaban, se trabajaba en la quilla, el alma del velero, una pieza esencial que debía sostener todo el conjunto sin romperse. El maestro enfatizó que el equilibrio era fundamental, un velero demasiado pesado perdería la gracia, uno demasiado liviano, la fuerza. El equilibrio es la poesía que une lo tangible con lo invisible, reflexionó el maestro, dejando en claro que no se trataba solo de construir, sino de crear con sentido. La delicadeza se manifestaba también en los detalles, los mástiles, finos y perfectamente rectos, las velas, que serían luego de un material transparente y delicado, preparados para capturar el viento con suavidad y elegancia. Cada paso era medido, repetido y corregido, como si estuvieran cincelando una escultura que debía brillar bajo la luz, reflejando no solo el sol, sino también el alma de quienes la habían hecho. El joven observaba fascinado cómo el maestro nunca dejaba nada al azar. Un velero no es solo madera y cuerda, es la esperanza de navegar mares desconocidos sin miedo, le dijo el maestro en un momento, mirando con detenimiento la forma que empezaba a tomar la obra. Esa idea de esperanza impregnaba el taller, transformándolo en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Las horas se deslizaban entre lijas suaves, barnices que daban brillo y manos que modelaban con mimo cada curva. La luz entraba por la ventana y jugaba con los reflejos del barniz, haciendo que el velero brillara como si tuviera vida propia. Este es el alma del velero, dijo el maestro, un alma que espera navegar en sueños y realidades. En ese proceso minucioso también se colaban momentos de silencios compartidos, de miradas cómplices y de aprendizaje silencioso. No había prisa ni distracción. Solo la concentración absoluta en hacer algo que trascendiera el tiempo y el espacio, algo bello y eterno. La construcción del velero cristalino no era solo técnica, sino también un acto de amor y devoción. Cada pequeña imperfección era corregida con humildad y esmero, y cada avance celebraba la belleza del esfuerzo. Era un recordatorio de que la perfección no está en la rapidez, sino en la entrega total a lo que se hace, y que la verdadera obra es la que lleva dentro el alma de su creador. Finalmente, cuando las últimas piezas fueron unidas,
el velero quedó como una joya frágil y fuerte a la vez, un símbolo tangible de paciencia, dedicación y sueños convertidos en madera y luz. Así es como nace la magia, susurró el maestro, mientras el joven contemplaba aquella obra que parecía estar hecha no para navegar en aguas comunes, sino para surcar las profundidades del alma misma. Esta etapa nos recuerda que en la vida, como en la creación de este velero, la belleza se encuentra en el detalle y la dedicación. La minuciosidad y la paciencia no solo moldean objetos, sino también corazones y esperanzas. Un paralelismo se puede trazar con la artesanía literaria misma, donde cada palabra cuidadosamente elegida construye mundos que solo el lector o el oyente pueden descubrir en su plenitud. Tras la delicada elaboración del velero, la obra empezó a adquirir un significado más profundo, más allá de la mera construcción física. El maestro y el joven comprendieron que aquella pequeña nave de cristal, con su estructura frágil y transparente, era mucho más que un simple objeto, se había convertido en un símbolo vivo, una metáfora de la vida misma. El maestro, con voz pausada y cargada de una emoción casi reverente, explicó que la fragilidad del velero no es una debilidad, sino la esencia misma de su belleza. Esa frase resumía un pensamiento fundamental: la perfección no se halla en lo impenetrable o lo grueso, sino en lo delicado, en aquello que se sostiene con equilibrio justo, como los sueños que todos llevamos dentro. Para él, cada pliegue, cada brillo en la vela era un reflejo de la esperanza que puede romperse o volar libre, según el viento y la mano que la guíe. El joven escuchaba atentamente mientras absorbía esa enseñanza, entendiendo que el velero de cristal era también una lección de vida, donde la fragilidad era un recordatorio constante de la necesidad de cuidado, pero también un desafío a la fortaleza interior. A veces, dijo el maestro, lo más frágil es lo más fuerte, porque sabe que debe mantenerse sin romperse, y esa conciencia es lo que lo protege. El velero representaba los sueños que parecen transparentes y etéreos, pero que, al igual que el barco, necesitan una estructura firme, aunque delicada, para navegar el mundo. Este simbolismo se hacía evidente en la forma en que la luz jugaba con el cristal, creando reflejos que parecían pequeñas explosiones de esperanza y miedo, de posibilidades y riesgos. La construcción se convirtió así en un ritual que mezclaba técnica, emoción y filosofía. Para el maestro, crear algo perfecto no es evitar la imperfección, sino aceptar que ella existe y trabajar con ella. La perfección, entonces, no era un estado estático, sino una danza constante entre el control y la entrega, entre la resistencia y la vulnerabilidad. Este simbolismo invitaba a una reflexión más profunda sobre cómo enfrentamos nuestros propios sueños y miedos. En la fragilidad del velero se podía ver la metáfora de las relaciones humanas, las metas personales o incluso el paso del tiempo, donde todo puede quebrarse si no se maneja con respeto y cuidado. El velero de cristal es una historia que habla del equilibrio entre la belleza y el riesgo, señaló el maestro, como si quisiera que el joven llevara ese mensaje más allá del taller. El joven, ahora más consciente, comprendía que la perfección que buscaba no era la de una obra inquebrantable, sino la de algo que invita a la admiración y a la precaución a la vez. Y que eso mismo era lo que hacía el velero tan especial. Una creación que parece suspendida en el tiempo, como un sueño, pensó, mientras la luz acariciaba las finas velas transparentes. Este tema, el del simbolismo de la fragilidad como fuerza, no es exclusivo del velero. En muchas obras literarias, desde El Principito hasta las novelas de Paulo Coelho, la idea de que lo delicado es también poderoso se repite como un eco universal, invitándonos a valorar no solo la fuerza bruta, sino la resiliencia que nace del cuidado y la sensibilidad. La imagen del velero de cristal, por su transparencia y belleza etérea, además provoca una conexión visual que no es fácil de olvidar. La pureza y la vulnerabilidad se mezclan para crear algo que, aunque pueda romperse, nunca pierde su esencia, porque esa esencia está en el acto mismo de sostenerse contra el viento y la corriente. Así, la escena cierra con un aire de reverencia hacia el velero, una pequeña obra maestra que, en sus cristales finos y su estructura delicada, encierra toda la complejidad de la vida, con sus riesgos y sus maravillosas posibilidades. Despedida y legado. El relato avanza hacia un momento profundamente emotivo y trascendental, la despedida definitiva entre el maestro y el joven narrador, un instante cargado de silencios que dicen más que 1000 palabras. Durante todo el relato, el maestro había sido mucho más que un simple instructor de artesanía. Era un guía espiritual, un faro que iluminaba con paciencia y sabiduría el camino hacia la comprensión del mundo y de uno mismo. Sin embargo, llega la hora en que ese vínculo, aunque fuerte y sincero, debe llegar a su fin para que el joven pueda continuar su propio viaje. El maestro, consciente de la importancia de este paso, se acerca con una mezcla de serenidad y melancolía, como quien sabe que ha cumplido con su misión. En un gesto sencillo pero lleno de significado, ofrece al narrador las últimas enseñanzas que no caben en palabras, sino en miradas y silencios compartidos. No es el fin,
sino el principio de todo lo que has aprendido, dice el maestro, haciendo hincapié en que la verdadera enseñanza reside en lo que cada uno haga después de la despedida. El joven, con el corazón entre la tristeza y la gratitud, comprende que ha llegado el momento de soltarse y volar por sus propios medios, llevando consigo el legado del maestro. Ese tesoro invisible que pesa más que cualquier objeto. Llevo conmigo cada detalle, cada consejo, cada instante que me has regalado, confiesa en sus pensamientos, mientras una sensación de nostalgia y esperanza lo invade. Este momento, cargado de simbolismo, es también una invitación a reflexionar sobre cómo en la vida las despedidas son necesarias para el crecimiento. Así como el velero de cristal debe enfrentarse al viento y al mar, el joven debe navegar por el mundo con la fragilidad y la fortaleza que ha aprendido a reconocer. La despedida no es un abandono, sino la entrega de un legado que será el faro en la tormenta y el impulso en la calma. El maestro, con una última sonrisa, señala, cada paso que des llevará un poco de este velero contigo. No lo olvides. Es una frase que, aunque sencilla, condensa toda una filosofía de vida. El aprendizaje verdadero no se queda anclado, sino que viaja con el alma del aprendiz. Por su parte, el narrador siente una mezcla profunda de respeto y amor, sabiendo que lo que ha recibido va más allá de lo tangible. El maestro ha sembrado en él una semilla que, aunque pequeña y frágil, tiene la potencia de crecer y transformarse. Sé que el camino será duro, pero ahora no temo, piensa, porque entiende que la fragilidad del velero también es su fortaleza. Es imposible no pensar en cuántas veces, en nuestra propia experiencia, hemos vivido despedidas que parecían finales y en realidad fueron comienzos. Este instante del libro conecta con la universalidad de ese sentimiento, recordándonos que cada persona que cruza nuestro camino deja una huella que nos define, nos impulsa y nos transforma. Finalmente, la escena se cierra con un gesto simbólico. El maestro entrega al narrador una última pieza, un fragmento del velero o tal vez un pequeño recuerdo, que es la metáfora perfecta del legado que queda. La imagen es potente porque representa que el aprendizaje y el afecto no se pierden, sino que se transmiten, frágiles pero eternos. Este momento en el velero de cristal evoca también la sensación que provoca la despedida entre un maestro y su aprendiz en otras obras literarias. Como el encuentro entre el viejo sabio y el joven héroe en muchas leyendas clásicas. La despedida es dolorosa, pero su esencia es la esperanza y la continuidad. En resumen, esta sección del libro es un homenaje al poder del legado, a la transmisión del conocimiento y a la necesidad inevitable de partir para crecer. La relación entre el maestro y el narrador, aunque termina en ese momento, se convierte en el cimiento invisible que sostendrá toda la vida que sigue por delante. Como una última enseñanza, queda la certeza de que las despedidas no son ausencias, sino la promesa de que algo continúa. En esta parte del relato, el velero de cristal se convierte en mucho más que una simple obra hecha a mano, adquiere un profundo significado simbólico que atraviesa la memoria y el crecimiento personal del narrador. Es la esencia misma de lo aprendido y vivido junto al maestro, un objeto frágil que encierra la fuerza de los recuerdos y el pulso de la transformación interior. El narrador rememora cómo, a lo largo de su tiempo con el maestro, el velero fue el proyecto que los unió y el vehículo de sus enseñanzas, pero ahora, en la despedida, ese velero ya no es solo madera ni cristal. Se vuelve un símbolo vivo, un testimonio de todo lo que fue, y de todo lo que queda por ser, una metáfora perfecta para entender que cada experiencia, por delicada que parezca, tiene la capacidad de moldearnos para siempre. Al sostener el velero en sus manos, el joven siente la presencia intangible del maestro y el eco de sus palabras. Este velero no es solo un objeto, es tu memoria, tu lucha y tu esperanza. Esa frase resume el poder que tiene el recuerdo en nuestra vida. Recordar es mantener vivo lo que nos hace humanos. Aquí, el velero se convierte en una especie de ancla espiritual, que mantiene firme la identidad del narrador frente a los desafíos que vendrán. Resulta interesante cómo Vasconcelos utiliza la fragilidad del cristal para contrastarla con la fortaleza que representa el legado recibido. Esta dualidad recuerda a la delicadeza con la que debemos cuidar nuestros recuerdos y aprendizajes, pues aunque pueden parecer vulnerables, son la base sólida que sostiene el crecimiento. El narrador lo percibe con claridad, cada fragmento de cristal es como una página de mi historia, frágil pero indestructible en su valor. En este punto, el velero se transforma en un puente entre el pasado y el futuro, entre lo vivido y lo que aún está por construirse. El narrador comprende que el legado del maestro no está encerrado en una sola lección o acción, sino en la continua capacidad de recordar, aprender y avanzar. El verdadero crecimiento nace de aceptar lo vivido y usarlo para ser mejor, reflexiona en voz baja. Esta reflexión nos invita a pensar en cómo, en la vida real, muchas veces sostenemos objetos o recuerdos que, sin ser grandiosos, nos sirven de sostén emocional para seguir adelante.
Algo tan simple como un objeto heredado puede guardar la esencia de quienes nos enseñaron, como ocurre en muchas culturas donde las tradiciones orales y los símbolos físicos se entrelazan para preservar la memoria colectiva. El velero también funciona como una metáfora de la niñez y de la inocencia que, aunque se pierden en el proceso de madurar, dejan una huella imborrable. El narrador se despide del velero, sí, pero también de esa etapa de su vida, llevándose consigo la certeza de que aunque las aguas se vuelvan turbulentas, el velero siempre encontrará su camino. Esta imagen remite a una idea muy presente en la literatura universal, el viaje del héroe que, tras recibir un don o conocimiento, debe partir para encontrar su destino. El velero de cristal es ese don, frágil en apariencia, pero lleno de fuerza y significado profundo. En este sentido, el libro dialoga con relatos como El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde lo invisible a los ojos, los sentimientos, la memoria, la esencia, es lo que realmente importa. Finalmente, el narrador no solo acepta la despedida sino que la transforma en un nuevo comienzo. La memoria que guarda en ese velero es el motor para seguir creciendo, para construir nuevas historias y enfrentar lo desconocido. Así, el velero de cristal se erige como un símbolo de esperanza, resistencia y continuidad. El velero de cristal es una obra profundamente íntima y simbólica, que en su núcleo explora el proceso de crecimiento personal a través de la memoria y la relación con figuras de autoridad que actúan como guías espirituales. Más allá de la trama, el libro se inscribe en la tradición literaria de la infancia y la búsqueda de identidad, un tema universal que ha sido abordado desde múltiples perspectivas en la literatura y la psicología. Si pensamos en teorías del desarrollo humano, el relato de Vasconcelos dialoga con las ideas de Erik Erikson sobre las etapas de la vida, especialmente con la construcción de la identidad en la juventud y el papel crucial de los mentores o figuras significativas para el desarrollo del yo. El maestro en el libro no es solo un personaje, sino un catalizador que ayuda al protagonista a transformar experiencias dolorosas en crecimiento personal, algo que Erikson señala como fundamental para la salud psicosocial. Desde un punto de vista literario, la obra comparte ciertos ecos con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en el sentido de que ambos textos utilizan símbolos sencillos y objetos delicados, un velero de cristal, una rosa, para transmitir enseñanzas universales sobre la vida, la pérdida y el amor. Sin embargo, Vasconcelos añade una profundidad más melancólica y realista, anclada en la vivencia directa y a veces cruda, que refleja la complejidad de crecer en contextos de dificultad. Al considerar el momento histórico en que fue escrita, finales del siglo XX, un periodo de importantes transformaciones sociales y culturales en Brasil y América Latina. El velero de cristal refleja también las tensiones entre tradición y modernidad. En una sociedad marcada por la urbanización acelerada y los cambios en las estructuras familiares, la figura del maestro y el legado que transmite funcionan como un llamado a recuperar valores de conexión, memoria y cuidado personal, frente a la fragmentación y el individualismo crecientes. La recepción del público fue cálida, sobre todo porque el libro tocaba fibras sensibles y universales, la infancia, la búsqueda de sentido, el dolor de la separación y la esperanza de renacimiento. Sin embargo, la crítica literaria en algunos círculos lo situó más como una obra emotiva que como un texto literariamente revolucionario, señalando en ocasiones su estilo directo y simple como una fortaleza o una limitación, según el enfoque. Esta dualidad es común en obras que privilegian la narración emocional y la accesibilidad por sobre la complejidad formal. Comparativamente, El velero de cristal puede ser visto como un contrapunto a novelas más densas o críticas sociales explícitas de la misma época, porque aquí el énfasis está en la introspección y la dimensión espiritual, más que en el activismo o la denuncia. Esta elección lo acerca también a la corriente literaria de la literatura de autoayuda y crecimiento personal que ganó fuerza en las últimas décadas del siglo pasado, donde lo subjetivo y lo simbólico se valorizan como herramientas de transformación. En definitiva, esta obra se erige como un puente entre la narrativa tradicional y la exploración psicológica, con un estilo que busca tocar el alma del lector a través de imágenes sencillas pero poderosas, como el velero de cristal mismo. Su legado sigue vigente porque habla de lo esencial, la necesidad humana de conexión, memoria y sentido, temas que siguen siendo tan relevantes en nuestro mundo actual, cada vez más digital y veloz, donde lo profundo a menudo se sacrifica por lo inmediato. El velero de cristal es un grito suave. Una forma de decir, la imaginación es un escudo. Y también, un recordatorio, cuidar a los niños sensibles. Es cuidar a los adultos que algún día serán. Es una obra que habla del alma, sin pretensiones, pero con una honestidad que duele y sana al mismo tiempo. A veces, el dolor no se cura. Se transforma. Y el velero de cristal es prueba de ello. Una historia pequeña, frágil, pero inmensa por dentro. Si alguna vez fuiste un niño incomprendido, quizá tú también hayas tenido un velero invisible.
¿Lo recuerdas? Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios. ¿Has leído otras obras de Vasconcelos? Suscríbete para seguir navegando entre libros que nos duelen y nos salvan. Comparte este video si crees que la imaginación también es una forma de resistencia.